¿Qué tal? Buen día. Agradezco la oportunidad de participar en este tercer encuentro internacional de difusión científica EcoTour 2025. A nombre de mis compañeros investigadores, los doctores Roberto Carlos Godínez Pérez, la doctora Alejandra Chávez Ramírez y el doctor José Manuel de la Mora Cuevas, su servidora Angélica Yedid Prado Rebolledo, participamos con la presente ponencia titulada Participación Política y Justicia Social, avances de la población LGBT en Colima, México. El planteamiento del problema, hablando de la realidad de la comunidad LGBTIQ+, en muchos países ya hay leyes que protegen los derechos de la comunidad LGBT. Incluso algunas están en la Constitución. Pero en otros lugares la situación es muy diferente, ya que la homosexualidad sigue siendo castigada por la ley. Uno de los mayores problemas que enfrenta esta comunidad es la violencia derivada de la discriminación. Aunque existen leyes que penalizan estos actos, la realidad es que no han sido suficientes para erradicar el problema. En México, por ejemplo, la violencia por homofobia es alarmante. Según la OCDE, el país aún está lejos de la plena aceptación de la diversidad sexual, con una calificación de apenas 5 en una escala del 1 al 10. Además, también México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra la comunidad LGBT en América Latina, solo detrás de Brasil. En el año 2019, al menos 117 personas fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género. El estado de Veracruz es reconocido como el estado con más casos. El Consejo para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ha señalado que la comunidad LGBTIQ+ es un grupo vulnerable, enfrentando exclusión, violencia y barreras para acceder a derechos básicos. Aunque ha habido avances legales y sociales, la discriminación sigue limitando su participación en la sociedad y en la política no se habla, reforzando desigualdades y dificultando la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Nuestra pregunta general es precisamente cómo las dinámicas de discriminación, violencia, desigualdad económica y social, junto con las limitaciones en la participación política, afectan la realización de los principios de justicia social y también los derechos humanos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ en México. Nuestro objetivo general es analizar cómo las dinámicas de discriminación, violencia, desigualdad económica, social y las limitaciones en la participación política afectan la realización de los principios de justicia social, como la igualdad y la diferencia justa, y los derechos humanos fundamentales del colectivo LGBT en México. Nuestros conceptos principales en los que se centra este trabajo es la justicia social, los derechos humanos y la participación política, los cuales nos permiten hacer un análisis integral de las barreras estructurales y sociales que enfrenta el colectivo. La relación entre estos factores nos permite entender a fondo cómo la discriminación, la violencia y la exclusión obstaculizan el acceso a los derechos básicos y reducen la participación en la vida política. Nuestra hipótesis está encaminada a la discriminación, la violencia y la desigualdad social y económica siguen limitando el acceso del colectivo LGBTIQ+ en sus derechos fundamentales en México. Aunque existen avances legales, la exclusión y la falta de participación política afectan su calidad de vida y perpetúan la justicia social, la marginación por orientación sexual o identidad de género se traduce en agresiones, obstáculos para acceder al empleo y educación, así como algunas barreras en la toma de decisiones políticas. Esto impide la materialización de principios esenciales como la igualdad y la justicia, dejando al colectivo con una situación de vulnerabilidad constante. Para lograr una verdadera inclusión es fundamental fortalecer las políticas públicas, garantizar la protección efectiva y promover la participación activa de la comunidad en todos los ámbitos. Exploramos la aplicación de la teoría de Rawls, teoría de la justicia,
de los derechos de la comunidad LGBTIQI+, y se analizaron sus principios fundamentales, lo que es la igualdad básica de libertades y el principio de diferencia justa, que establece un marco normativo para garantizar equidad y protección a los grupos vulnerables. Rawls plantea que una sociedad justa debe diseñarse desde la imparcialidad mediante el velo de la ignorancia, asegurando que las reglas sean justas para todos, sin ventajas o desventajas, por características individuales. Sin embargo, en la realidad, la comunidad LGBT enfrenta una discriminación, exclusión y desigualdades económicas y sociales que contradicen estos principios. Desde esta perspectiva se abordan cómo las libertades fundamentales deben garantizar los derechos civiles y la protección contra la discriminación, mientras que el principio de diferencia justa exige políticas específicas que benefician a los sectores más vulnerables de la comunidad. Por ello, la justicia rawlsiana brinda una base filosófica como la construcción de sociedades más inclusivas, donde las normas y políticas públicas garantizan la equidad y el reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad LGBT. Es importante mencionar que la investigación se identifica y analizan las principales corrientes de pensamiento relacionadas con este fenómeno en el estudio. Para ello nos permitimos enmarcar el problema dentro de un contexto conceptual sólido. El estudio se apoya en diversas teorías que explican los factores estructurales e institucionales que influyen en la problemática analizada. Se destacan enfoques como la teoría del cambio social, explicando cómo las transformaciones económicas, políticas y culturales impactan en la estructura social. La teoría de la acción colectiva, estudiando la forma en que los individuos se organizan para influir en procesos de transformación. Y los enfoques institucionalistas, analizando el papel de las normas y estructuras en la configuración de este fenómeno. Es importante detenerse en la contextualización de conceptos esenciales tales como la participación ciudadana, entendida como el involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos políticos y sociales. La legitimidad institucional, referida a la confianza en las instituciones y su capacidad de representación. El cambio estructural relacionado con las modificaciones en las bases económicas, políticas y sociales de una sociedad. Con todo lo anterior, nos permite interpretar los resultados de la investigación, justificando su pertinencia de la perspectiva teórica adoptada y estableciendo conexiones entre la teoría y la realidad empírica. Nuestro enfoque metodológico. Adoptamos un enfoque mixto, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas. Esto con la intención de analizar la participación política del colectivo en Colima y su relación con la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Se aplicaron encuestas estructuradas para medir el nivel de participación política del colectivo y su impacto en la defensa de sus derechos. Se analizaron también 5 dimensiones claves basadas en la teoría de la justicia social de Rawls: la igualdad, diferencia justa, discriminación, violencia y acoso y desigualdad económica. Se identifican también algunos patrones y tendencias en la percepción de los derechos humanos y el empoderamiento del colectivo. El enfoque cualitativo se tuvo una entrevista con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, y esto nos permitió tener una perspectiva institucional sobre las principales problemáticas del colectivo y las acciones para su protección. En cuanto a los hallazgos principales, fueron las motivaciones para la participación política, los factores como la discriminación y la desigualdad que impulsan el activismo del colectivo. También un tema importante es la percepción de los derechos humanos, tomando la evaluación del conocimiento, las experiencias personales y el grado de visibilidad social del colectivo. Esto ayudó a tener un análisis profundo y estructurado, combinando datos estadísticos con testimonios clave para obtener una visión integral de la participación política del colectivo LGBT en Colima. Es importante mencionar que este estudio enfrentó diversas limitaciones relacionadas con la disponibilidad de datos y la participación de la comunidad en Colima. Uno de los principales obstáculos fue la escasez de datos cuantitativos,
ya que el tamaño y las características de la comunidad fue bastante difícil. Sobre el tamaño y las características, es importante mencionar que se tuvieron 58 participantes. Obviamente, esto limita la posibilidad de generalizar los hallazgos y aumentar el riesgo de sesgos. De igual forma, se presentaron dificultades para involucrar los miembros de la comunidad, ya que muchas personas mostraron desconfianza hacia el investigador. Seguramente tuvieron algunas experiencias previas de discriminación o estigmatización. La falta de redes de confianza, la ausencia de relaciones previas de la comunidad también fueron factores que limitaron el acceso a un número mayor de participantes. Mostramos aquí algunas gráficas que nos permite tener una ejemplificación de lo que encontramos en esta investigación. En el primer cuadro nos muestra que una proporción significativa de la población está en desacuerdo con la afirmación de que ha habido un mayor grado de aceptación de la sociedad y una comprensión. En el segundo, ustedes pueden apreciar que la mayoría de las personas reconocen al menos algún grado de alianzas y colaboraciones de los movimientos LGBT, que son parte importante para que haya ese reconocimiento por parte de la misma sociedad. En la siguiente gráfica existe un consenso generalizado sobre el impacto positivo de las representaciones LGBT en las instituciones políticas, y esto ayuda a fortalecer los derechos humanos. En el segundo recuadro, el movimiento LGBT en Colima es clave para la promoción de la igualdad de derechos humanos y oportunidades. Como parte de las conclusiones, es importante mencionar que aunque México ha dado pasos importantes y aún queda un largo camino por recorrer para erradicar la discriminación y la violencia, así como asegurar la plena igualdad, se requiere un compromiso continuo. No únicamente estamos hablando del gobierno, sino de la ciudadanía, de la sociedad civil, incluso de la comunidad internacional, para que ayuden a promover la cultura de paz, el respeto, inclusión y la diversidad en el país. A nombre de mis compañeros, les agradezco su atención.